Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al último día, al tema número 5 del mes de la familia. Como ya lo había comentado al inicio, este mes de la familia aquí en Panamá lo vivimos en el mes de junio. No sé si en otras latitudes, me dejan en la caja los comentarios, si se ve en otro mes en la iglesia católica de su país. Pero en la iglesia católica, aquí en mi país, en la conferencia episcopal panameña, lo vemos en el mes de junio. Casualmente, dentro de un consejo que pertenece a la Conferencia Episcopal Panameña que se llama Consejo Nacional de la Familia y Vida, CONAVI. Y ellos nos traen unos temas que estamos terminando ya con este último en el mes de agosto, pero que realmente se dieron en junio con respecto al mes de la familia. Familias que generan vida en Cristo, caminando juntos en la fe. Y para iniciar este día con este tema que nos trae a colación, vamos a iniciar con el título del tema número 5, La familia aprende a perdonar y comenzar de nuevo. Como una propuesta final, cerraremos con la oración a la Sagrada Familia, que se incluye también dentro del folleto que está aquí en la portada de este video, aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, como parte de lo tratado en el mes de la familia, mes de junio de este año 2026, y que nos llega por parte del Consejo Nacional de Familia y Vida, CONAVI. Dicho esto, empezamos. La familia aprende a perdonar y a comenzar de nuevo. En toda familia hay amor, pero también hay momentos de dificultad. Convivir no siempre es fácil. A lo largo del tiempo pueden surgir malentendidos, palabras que hieren, actitudes que lastiman o situaciones que dejan huellas en el corazón. Y eso es cierto. Y eso no nos exime a nosotros como familias católicas. Incluso en las familias católicas donde se dan más rencillas, más problemas, más diferencias, más... Y uno dice, como hay un refrán que dice, siempre uno ve el patio de vecino más verde que el de uno. Y eso es bastante normal. No crean, no están solos. Nos pasa a todos. Y cuando más buscamos de Dios es cuando más se presentan dificultades. Porque el mundo no quiere que nosotros tengamos ese encuentro con Dios. No quiere que le sigamos. Él quiere arrebatarnos de las manos de Dios para la condenación eterna. Y ya sabemos quién es el que busca eso. Así que, familias atacadas, lo que debemos hacer es ponernos en oración y pedirle auxilio al Espíritu Santo, al Paráclito, al Defensor. Continuamos. A veces son cosas pequeñas que se acumulan. Otras veces son heridas más profundas que cuestan sanar. Y se van creando como cuando vemos la analogía de la gota que cae sobre una piedra. Tal vez al principio no le haga mucha cosa, pero después de un par de meses, un par de años, ya se va abriendo un hueco. Y la gota sigue cayendo. Entonces tengamos presente esa analogía. Por eso, una de las expresiones más importantes y también más necesarias dentro de la familia es el perdón. Porque ese perdón es reconocernos. El que pide perdón reconoce su falta y busca enmendarla. Y el que lo da se libera de esa carga muchas veces, o por lo menos comienza un proceso de sanación. Por eso, una de las experiencias más importantes y también más necesarias dentro de la familia es el perdón. Sin embargo, perdonar no siempre es fácil. Puede doler, puede costar, puede tomar tiempo. Muchas veces esperamos que el otro cambie primero o que las cosas se olviden con el tiempo. Pero lo que no se sana permanece. Y es lo que hablamos al inicio. Las heridas, el que pide perdón reconoce su falta, pero el que no perdona o el que recibe el perdón, valga la redundancia, el que pide perdón reconoce su falta y debe buscar la manera de enmendarse. Y el que recibe el perdón comienza un proceso de sanación interior. Esto muchas veces siempre tiene que ir de la mano de estar en comunión con Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada, y mucho menos perdonar como es debido, porque no se trata de perdonar por salir del paso, sino en un proceso de sanación interior. Incluso esa sanación a veces tiende y debe ser así
un proceso de distanciamiento, un proceso de alejamiento. Porque tampoco es que perdonamos y ya, bueno, ya te sigo queriendo y no pasa nada y me sigues maltratando. Por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica. Sino alejarse, saber también retroceder y decir, no, yo te perdono, pero ya no podemos continuar así. Pongo ese ejemplo porque es uno de los ejemplos que más se transgiversa en nuestra sociedad. Continuamos. Perdonar no significa que todo estuvo bien, ni olvidar lo sucedido. Perdonar es decidir no quedarse atrapado en el dolor y abrir la posibilidad de un nuevo comienzo. Y ese comienzo no necesariamente tiene que ser un nuevo comienzo con alguien que nos hizo mal. Puede ser yo perdono, ok, no pasa nada, demos vuelta a la página, pero la verdad es que no puedo continuar. ¿Se entiende? El mismo ejemplo que poníamos hace un rato. Jesús nos enseñó este camino. Él invita a perdonar, no como una obligación pesada, sino como un camino de libertad y de sanación. Y es verdad, en la medida que nosotros comenzamos a responder a las solicitudes de perdón, también reconociendo que debemos cuidarnos en muchos casos, nosotros entramos en un proceso de sanación y liberación. Liberación del estrés, de la agonía que nos causaba la situación, lo que estábamos reprimiendo. Y de sanación porque vamos reparando esa herida, que muchas veces requieren distanciamiento, no solo de palabras, sino de distancia física en muchos casos. En la familia el perdón tiene una fuerza especial. A continuación algunos puntos que nos indica acá la CONAVIF. Reconstruye la confianza. ¿Es verdad? Al perdonar volvemos a tratar de confiar en esa persona. A veces no necesariamente tenemos que estar en el mismo lugar, vuelvo y repito, sino con esa distancia decirle, bueno, ok, yo te disculpo, te perdono, pero no puedo continuar aquí. Tengo que mantener mi distancia porque necesito sanar, necesito repararme. Necesito que Dios repare en mí este dolor, que a pesar de que yo te digo perdón hoy, que es el primer paso, debo yo sanar y a través de la distancia. Segundo punto, sana relaciones. Si hay una relación, digamos en este caso conyugal, de noviazgo, incluso familiar, si sufre de fricción o hay una herida, al perdonar se instaura ese periodo de reparación, ese periodo de sanación, ese periodo de dar la oportunidad que el otro sane su herida. Y a veces no se trata diciéndole que el que pide perdón le pida al que ofrece el perdón, al que recibe el perdón, perdóname y ya quiéreme como si no hubiese pasado, sino también genera en la otra persona un hecho de buscar reparar el hecho, y a veces reparar incluye el distanciamiento. A veces reparar incluye ganarse la confianza del otro. Devuelve la paz. Y es cierto, al perdonar devuelve y restaura la paz. A veces progresivamente, pero la va restaurando siempre y cuando las partes implicadas entiendan, uno, que uno falló y el otro, que la otra persona que le hizo la falta pide perdón. Entendiendo esa lógica o dinámica, podemos llegar a concluir que se instaura una paz que va creciendo con el tiempo, siempre y cuando ambas partes respeten el proceso o el debido proceso para sanar y reparar las heridas. Y por último, permite empezar de nuevo, tal cual, permite empezar de nuevo. Tal vez no sea la misma relación, si es el caso de una relación de pareja que ya no pueda seguir avanzando. Tal vez puede que sea una relación familiar que tantos años necesite una separación, y eso permite un proceso de sanación y de empezar de nuevo. Pero claro, vuelvo y repito, respetando los debidos procesos. A veces basta un gesto sencillo, dice acá. Reconocer el error o reconocer que uno se ha equivocado. Pedir perdón con sinceridad, o sea, buscando uno reconocerse como que fue la persona que cometió la falta. Y dos, sabiendo que hizo un daño y que debe reparar dicho daño. 3. Dar el primer paso. A veces no nos debemos quedar de brazos cruzados esperando a que alguien nos pida perdón. Pongo este ejemplo del lado de que quien nos pida perdón, porque muchas veces es muy fácil esperar que nos pidan perdón, y si esa persona no quiere pedirnos perdón, nosotros nos quedamos ahí y no avanzamos.
sino que también dar ese paso de pedir, de dar el perdón. Al mismo tiempo, la persona que comete la falta, esto no la exime, saber pedir perdón. Y saber pedir perdón en el momento oportuno, con una sinceridad genuina, con un propósito de enmienda, un propósito de reparación, un propósito de saber que no vuelve a caer en esa falta. Y también la persona que pide el perdón, acercarse al sacramento de la reconciliación, porque ha faltado contra el prójimo y ha faltado contra uno de los dos mandamientos que se resume en la ley de Dios y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno le hace la falta al prójimo y uno es consciente, debe pedirle perdón al prójimo y a Dios, siempre y cuando este perdón no contribuya a que se generen o se agranden más heridas. Y eso es un tema que también podemos discutir en otro video, ¿no? Con respecto al perdón. Porque muchas veces nosotros pedimos perdón pensando que yo me libero de mi culpa. Yo pido perdón, me reconozco que fallé. Pero al pedir ese perdón, a veces ampliamos una herida que a veces era mucho más grande. Y por nosotros buscarnos sentirnos bien y sentirnos perdonados, afectamos en mayor medida al prójimo. Entonces, ahí sí les puedo hacer la recomendación que consulten con su sacerdote de confianza, su guía espiritual, para que los oriente cómo pueden buscar la reconciliación o pedir perdón de una forma que no agrande o sea de mayor agravio que simplemente a veces buscar reparar de alguna forma u otra el mal que han hecho. Eso no quiere decir que lo escondan, ¿no? Pero sí no tratarlo así porque yo tengo la necesidad de ser perdonado. Ojo, vamos mal. Si vamos de esa forma, vamos mal. Continuamos. Y el último es escuchar al otro con el corazón. Escuchar al otro con el corazón. Y eso va para ambas partes. Para el que pide perdón y para el que da el perdón. A veces el que pide perdón va a pedir perdón y el que lo va a dar, por decirlo así, por la falta cometida, no le da tiempo, no, yo no quiero escucharte, ya no necesito más esto, sino saber escuchar. Igual la persona que pide perdón. Escuchar después las razones que esta persona le dirá, te perdono, pero la verdad es que no podemos continuar en esta situación y debemos cada quien coger por su lado o distanciarnos un tiempo o que la otra persona, la afectada, les proponga o nos proponga, tienes que ganarte mi confianza de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios escenarios para esto, ¿ok? Entonces, saber escuchar es la parte clave. No se trata de hacerlo perfecto, sino de dar pequeños pasos. El perdón es algo instantáneo mágico. Se consta de un reconocerse que hizo una falta, acercarse y pedir perdón y iniciar un proceso de sanación que puede involucrar muchas cosas, ya las he mencionado. Distanciamiento, puede ser ganarse nuevamente la confianza, ver la forma de reparar la falta cometida. Hay muchas otras más. Y es un proceso que va paso a paso. Inicia con reconocer que ha cometido una falta y buscar el perdón de la persona o reparar la falta que ha cometido. De ahí siguen otros pasos que son pasos más cortos, que es buscar ganarse la confianza, darle tiempo a la persona que sane su herida y buscar reparar la falta cometida, pero en pasos muy pequeños. Porque el perdón, dependiendo de qué, y volvemos al ejemplo de la piedra, de qué tan profunda sea el agujero que se abrió en la piedra, producto de la gota de nuestra falta, así hay que darle tiempo para que el Señor le dé tiempo para restaurar a esta persona. Y ahí viene otra parte interesante, y es la oración que nosotros debemos hacer al Señor para que esta persona, su herida, sea reparada. Independientemente de que la persona después no nos quiera ver más nunca en la vida, orar por su conversión y santificación. Eso es muy importante. Una familia que aprende a perdonar no es una familia que aprende a perdonar no es una familia sin problemas, sino una familia que sabe levantarse una y otra vez. Y esa es la vida de conversión constante de un cristiano católico. Y debe ser la misma forma de trabajar de una familia. La conversión constante. Y esa conversión constante no implica que va mejorando infinitamente, sino que también van a haber momentos de caídas.
Y esas caídas deben hacernos recordar que sin Dios no podemos nada. Recordemos el pasaje bíblico cuando Pedro se estaba hundiendo, que después que le pide al Señor, si tú eres el Señor, mándame ir a ti y caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, y él comenzó a caminar y después se hundió. Y él dijo, Señor, ayúdame, que me hundo, me ahogo. A veces nos toca hacer así. Y reconocer que en medio de las situaciones que vivimos día a día, siempre vamos a estar en esos altibajos. Pero cada vez que caemos, no quedarnos ahí en el fango, sino pedir el auxilio a la Santísima Virgen María para que nos tienda su mano y nos saque de ese fango y nos restaure nuevamente. ¿Cómo nos restaurará ella? Llevándonos a la confesión. Muy importante tener en cuenta ese sacramento en este tema tan importante como el perdón. Allí en ese proceso también está Dios, actuando en silencio, sanando y reconstruyendo. Y yo agregaría aquí, fortaleciendo los lazos familiares y los lazos interpersonales. Es un proceso que vamos a ir a un altibajo, es como una montaña rusa. Pero nos toca reconocernos pecadores y saber dónde acudir para recibir ese auxilio, ese subsidio del Señor que nos permita salir de nuestro estado actual, que puede ser de pecado contra el prójimo y contra Dios, y volver a renacer nuevamente como esa criatura nueva, que ya no es criatura, sino es hijo de Dios por los méritos de Jesucristo. Y allí, en ese proceso, también está Dios, actuando en silencio y sanando y reconstruyendo. Como palabra de Dios, el día de hoy traemos de las cartas a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, la siguiente frase. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente. Y eso es lo que nos toca. Pero no soportar como si fuera un castigo, sino soportar es saber perdonar y saber pedir perdón. Como dice acá, perdónense los unos a los otros. O sea, en un momento de la vida vamos a ser la persona que dé el perdón. Y en otro momento de la vida vamos a ser la persona que vamos a pedir perdón. Pero recordemos algo, con la misma vara o con el mismo canon, si lo queremos ver también con esa palabrita griega canon, que significa regla o referencia o punto de medida, con la misma vara o la misma regla con que ustedes midan, también serán medidos. Seamos misericordiosos como Dios es misericordioso, que nos envió a su único Hijo para restablecer el fallo que nosotros habíamos cometido, que nuestros padres, Adán y Eva, habían cometido y que se quedó de generación en generación y todavía prevalece hasta nuestros días. Pero gracias a la misericordia de Dios y a su Hijo Jesucristo se instaura el sacramento del bautismo, que nos permite reconciliarnos con Él y tener la oportunidad de ir al cielo y de tener acceso a la vida eterna. Pero esforzándonos ya desde aquí, junto con todos los viáticos y auxilios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, como el Espíritu Santo en primer lugar, la Sagrada Eucaristía en segundo lugar, la confesión en tercer lugar, los demás sacramentos en cuarto lugar y un auxilio que a veces ignoramos, que es a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, la dispensadora de todas las gracias. Pasemos, ya llegando al final, a la conversación en el Espíritu. Recordemos la dinámica. Primero, si estamos en grupo, y tenemos la oportunidad de hacerlo en grupo, la primera pregunta es el yo. Cada uno responde en base a su experiencia y comparte en el grupo. ¿Hay algo en mi corazón que necesito sanar o perdonar? ¿Hay algo en mi corazón que necesito sanar o perdonar? Esa es la primera pregunta del yo. Y la segunda del yo también es, ¿me cuesta pedir perdón o darlo? ¿Me cuesta pedir perdón o darlo? Estas dos preguntas nos ponen en los dos escenarios. A cada uno nos ponen en el escenario del que pide perdón. ¿Me cuesta pedir perdón o darlo? Y al mismo tiempo nos ponen en el escenario del que lo da, el que recibe la solicitud, obviamente, y responde pidiendo perdón. Responde dando el perdón.
Al igual que la primera pregunta, ¿hay algo en mi corazón que necesita sanar o perdonar? Y esa pregunta nos pone en nosotros ese sentimiento de si necesitamos nosotros recibir perdón o hay algo que necesitamos que Dios perdone en nosotros. Que tal vez un familiar que ya ha partido, ya ha fallecido, o una persona que se ha mudado o vive muy lejos o nunca más la hemos visto y necesitamos que nuestro corazón sane esa herida producto de lo que esa persona hizo. Ahí les dejo la pregunta abierta para que cada uno, si estamos en grupo, podamos responder. Ahora vamos al tú. ¿Qué me tocó de lo que escuché? Ahora, de todo lo que hemos compartido o lo que se han compartido, ¿qué nos llegó? ¿Qué nos tocó? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué comprendo mejor del otro al escucharlo? ¿Qué comprendo mejor del otro al escucharlo? Y esa pregunta nos lleva a veces tener paciencia con una persona. Porque a veces nosotros decimos, no, esta persona es volada, es grosera, tiene una forma hasta tiránica de tratar a las personas, pero uno no sabe si ella necesita reparar algo en su corazón. Y esa herida se manifiesta en esa agresividad. Siempre recuerdo esa fábula, digámoslo así, creo que era del ratón y el elefante. El elefante buscaba aplastar al ratón, me parece que era algo así, o era el ratón y el tigre. Vamos a poner que era el ratón y el tigre, creo que más bien era el león y el ratón, o algo así. Que dice que el león siempre atacaba al ratón y llegó un momento que el ratón se percata que él tiene una espina en la pata y esa espina era lo que hacía que el ratón muchas veces sintiera que el león lo iba a atacar, pero lo que tenía era una espina que evitaba que el león fuera más dócil. Al ratón ayudarle a retirar esa espina que el león no tenía acceso, ellos se hicieron grandes amigos. Y ahora no es que con esto quiero decir que ustedes van a ir a quitarle la espina al hermano, sino entender que hay algo que puede estar pasando en base a esta conversación en el espíritu. Y entender y decir, mira, sabes que hay que ser un poco más tolerante. Y tal vez buscar el ángulo de cómo llegar a esta persona, porque no es culpa de ella. Son las heridas, son su forma de vida, lo que ha vivido, que contribuye a que ella sea así. Y tenga ese tipo de carácter. ¿Qué me tocó de lo que escuché? ¿Y qué comprendo mejor del otro al escucharlo? Ahora vamos al nosotros. ¿Qué paso podemos dar como familia para sanar alguna situación? Y ahora viene la parte particular de cada familia. ¿Qué pasos podemos sanar o dar para que una familia comience a caminar mejor? Y vuelvo, repito, a veces no se trata de pedir perdón exageradamente y buscar que alguien ya le ame o le quiera o lo busque después de eso. A veces se trata de vivir un proceso, un caminar. Y ese caminar a veces toma ese distanciamiento. A esa distancia, voy a usar el término, afectiva, pero a veces se ocupa la distancia física. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos ayudarnos a vivir el perdón? ¿Cómo podemos ayudarnos a vivir el perdón? Aprender a vivirlo mejor. Aprender a que si me equivoco, pedir perdón y no ser soberbio. Saber pedir perdón en las faltas, en las cosas que hacemos mal y reconocernos que solo no podemos. Y ese reconocimiento de solo no podemos nos lleva a que para pedir perdón y para dar el perdón debemos estar en estado de gracia y reconocer que Cristo es el que pone esa gracia de saber pedir el perdón y dar el perdón como Cristo mismo nos los da. Compromisos para este último día del tema 5, ya el último tema de este mes de la familia. La familia aprende a perdonar y a comenzar de nuevo. Dar un paso concreto esta semana. Pedir perdón, perdonar de corazón, acercarse a alguien, iniciar un diálogo pendiente. Repito, pedir perdón, perdonar de corazón. Vamos a los dos escenarios, el que pide el perdón y el que da el perdón. Acercarse a ese alguien que puede que para nosotros sea incómodo, buscando y entendiendo que esa persona puede tener algo en su corazón, en su interior, que lo hace ser como es. Y por último, iniciar un diálogo pendiente.
A veces nosotros posponemos diálogos, conversaciones, temas que son importantes y relevantes. Uno para el que necesita el perdón y otro para el que necesita pedir el perdón. Dar el perdón y pedir el perdón. Y a veces posponemos eso para evitar problemas. Y es entendible. Por eso le digo, mi recomendación personal es buscar a alguien de confianza, principalmente un sacerdote, un guía espiritual, alguien que les diga y los oriente de la mejor forma posible, siempre poniendo en oración a este sacerdote para que sea el Espíritu Santo, usándolo como causa instrumental que nos haga llegar el mensaje de discernimiento correcto para que nosotros tomemos una acción correcta conforme a la voluntad de Dios. Porque es otra parte muy importante. A veces nosotros pensamos que podemos resolver el mundo y que alguien nos puede decir un par de palabritas y esas par de palabritas van a hacer que todo funcione mejor. Pero ¿qué sucede? A veces no es así. A veces lo que sucede es diferente. Y ese diferente es que ya toda la situación, todo el entorno, todo lo que ocurra, nos toca pedir esa intervención de Dios, ya sea a través de un sacerdote, de una religiosa o religioso, o a través de un laico comprometido. No dejemos a Dios de lado en este proceso del perdón y de la reconciliación. Y para finalizar este video, hoy haremos algo diferente. Vamos a finalizar con la oración a la Sagrada Familia, luego de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Esta oración a la Sagrada Familia es del Papa Francisco y se encuentra en el documento Amoris Laetate, numeral 325. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. Vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión, cenáculo de oración, auténtica escuela de evangelización y pequeña iglesia doméstica. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y de división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestras súplicas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.